nos presentamos. Ahora no vas a poner lo que cubre. No, ya. Es que se lo damos. Ah, no, pero ya. Este ya quedó aquí. ¿Ok? Ya estamos a la... Bueno, ¿qué tal? Mi nombre es Abel Salinas González, gracias por estar con nosotros y bueno, pues en estos momentos estaremos estudiando la bendita palabra de nuestro Dios junto con cada uno de nuestros hermanos que nos están acompañando en esta noche. Y bueno, voy a quitar el micrófono y enseguida pues estaremos con nuestros hermanos. Alex. ¿Ok? Sí, bueno, hermano. Bueno, sí, me escuchas, ¿verdad? Sí, ya lo escuchamos. Ok, bueno, nosotros también los escuchamos, no los vemos, pero los vamos a escuchar y cuando se ofrezca el comentario o algo, pues ya tú me dices y yo hablo. Ok. Ah, bueno. Sí, hermano. Bueno, pues ya estamos en esta noche, le damos la bienvenida a nuestro hermano Juan Rodríguez junto con nuestros hermanos que están prácticamente acompañándonos en el programa de Quién lo dice. Y bueno, pues vamos a comenzar en esta noche. Mi nombre es Abel Salinas González, el Facebook de un servidor va a estar abierto para cualquier comentario y de la misma manera pues los Facebook de nuestros hermanos aquí presentes. Vamos a empezar con del lado sería izquierdo, ¿verdad? No escuchamos por la computadora nada. Pongan el altavoz, hermano, nada más con el altavoz de su celular, ahí es donde nos pueden escuchar y ya nosotros también podemos hablarles y ustedes nos pueden contestar por el altavoz. Ok, aquí los hermanos te van a seguir por el celular de ellos, donde está Facebook. Ok, bueno, hermano. ¿Sí está bien? ¿Ya? Pues ya. Ahora sí, esperen. Muy buenas noches, es un gusto volver a acompañarlos y poder estudiar la palabra de Dios juntos. Dios les bendiga. Ok, muy buenas noches, hermanos y amigos que nos acompañan en esta noche. Pues nuevamente estamos en un programa más de Restaurando de ¿Quién lo dice? Perdón. Y bueno, pues en esta noche vamos a tocar un tema bien importante donde vamos a estar todos juntos aprendiendo de la palabra del Señor. Vamos a estar viendo algunas preguntas que nos han hecho, algunos comentarios acerca del tema del bautismo y acerca de esta pregunta que hoy se hace. ¿Podrá una persona ser salva si acepta a Cristo antes de morir? Una gran pregunta, y bueno, pues a través de la palabra del Señor es como la vamos a estar respondiendo. Dios te bendiga y bueno, pues comparte este enlace, comparta con las personas que necesitan de Dios y bueno, que sabemos que son todas las personas. Dios le bendiga. Mi nombre es Jonathan Salinas y aquí estamos con el gusto de siempre en su programa ¿Quién lo dice? Pues ya. Buenas noches, mi nombre es Eduardo Salinas, como ya lo dijeron mis hermanos, es un placer estar con todos ustedes y como siempre pues para estudiar la bendita palabra de nuestro Dios, pues comenten si nos escuchan, comenten si nos ven, ya perfectamente, ya que pues todo esto es para honra y gloria de nuestro Dios. El tema de hoy, como lo comentaron nuestros hermanos, es de suma importancia, ya que cada uno como cristiano debe de saber, en este caso, este tipo de preguntas, ¿no?, que en algún momento pues se van a llegar a presentar y pues hay que saber cómo responderlas, ¿no? Vamos a dejar que nuestro hermano se presente. Bueno, mi nombre es Eduardo Salinas Márquez y a hoy pues les damos la bienvenida por estarnos escuchando también y sobre todo por lo que ¿Quién lo dice? Bueno, pues ahí está ya la presentación. Esperamos que nuestro hermano Juan Rodríguez ya nos esté escuchando. Si se puede presentar, hermano, para la audiencia que ya lo está viendo y también lo puede estar escuchando ya en este momento. Bueno, hermanitos, buenas noches. Desde acá de Seattle, Washington, estamos muy contentos de estar conectados. Tenemos problemas con el equipo, pero lo estamos viendo por el teléfono a través de Facebook y aquí en la computadora pues solamente nos escuchamos por el teléfono.
pero que el Señor los bendiga. Un saludo para ustedes, un saludo para nada más le recordamos, hermano Juan, que está retrasado, por ejemplo, en internet, y todo lo que diga ahorita, digamos, a través del teléfono, se va a retardar un poco más en la señal, pero está bien. Bueno, hermanos, ¿nos escucha? Así que, pues que el Señor los bendiga y estamos listos para participar en este estudio. Ok, bueno, pues vamos a comenzar con el pie derecho, como siempre lo hemos hecho, para darle la honra y la gloria a nuestro Dios. Vamos a hacer esta primera oración. Vamos a inclinar nuestro rostro. Invitamos a la audiencia que está en esta noche con nosotros, les invitamos a inclinar su rostro, y de esta manera hacemos esta primera oración. Oremos. Bendito Señor y Padre Celestial, morador del cielo, de todo lugar, glorioso y alabado sea hoy y para siempre su santo y divino nombre. Le damos las gracias, Padre, porque en esta hora usted nos ha permitido venir para juntos estar aprendiendo de su santa y divina palabra. Le suplicamos, le rogamos, Padre Celestial, que usted sea el que nos ayude para poder estudiarla, pero también, Padre, para poder aprender a través de ella. Le damos las gracias, Padre, por habernos hecho este medio de comunicación a cada uno de nosotros, porque de esta manera, Padre, podemos empezar a predicar y exponer su palabra a otras partes donde también lo necesitan. Le suplicamos, Padre, que hablemos donde su palabra habla y callemos, Señor, donde ella calla, porque todo esto se lo pedimos en el bendito y dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Bueno, pues en esta noche, hermanos, saludos a todos los hermanos que nos acompañan. Les agradecemos por sus comentarios que han hecho, las preguntas que han hecho. Y bueno, en esta hora hay personas que han mandado algunos comentarios. Le agradeceríamos que usted siga comentando y si tiene alguna pregunta, la haga saber en esta noche. Ya también tenemos a varios de nuestros hermanos, la hermana Petra Santos, nuestra hermana Alicia Rodríguez, ya está con nosotros, y nuestra hermana Marisol, y nuestro hermano José Castillo. Entonces, pues les mandamos saludos a todos nuestros hermanos que ya están conectados, que ya nos están viendo. Saludos y bendiciones, y como siempre decimos, pues vamos a estar atentos a la palabra de nuestro Dios. Bueno, pues como dijimos, hace 8 días nos pusimos de acuerdo acerca de, digamos, los 5 minutos que vamos a tener cada uno de nosotros para poder exponer lo que Dios dice a través de su palabra. Vamos a tener estos 5 minutos y de esa manera pues estaremos estudiando si una persona, por ejemplo, al aceptar a Jesucristo en el hecho de muerte, por ejemplo, sería suficiente para que esta persona pudiera llegar a la salvación. Pues vemos claramente que hay varios grupos religiosos, tanto de una parte como de otra, donde se cree precisamente que el aceptar a Cristo y posteriormente, si esta persona muere, pues va directamente al cielo. Por otra parte está también aquellas personas donde se menciona precisamente que no solamente con el creer en Jesucristo es suficiente para que la persona pueda ser salva. ¿Qué es lo que podemos mencionar? ¿Qué es lo que dicen las Escrituras? Nosotros necesitamos ver precisamente lo que Dios nos habla a través de su palabra para poder llegar precisamente al conocimiento de la verdad, como diría el apóstol Pablo, ¿verdad? Y de esa manera lo que el mismo Señor Jesucristo enseñó desde el principio. Así que les damos la bienvenida a todos y cada uno de nuestros hermanos de una o de otra parte, y les decimos Dios les bendiga ricamente, y esperamos en esta noche de verdad todos juntos salgamos edificados. Y bueno, pues vamos a ver si alguien de ustedes tiene algún comentario aparte de, digamos, de nuestros 5 minutos que vamos a tener para poder seguir estudiando este tema, ya que hace 8 días estuvimos hablando de para qué es el bautismo. Vimos que en una parte dijimos que el bautismo era para perdón de los pecados, es para salvación de acuerdo a las Escrituras. Pero bueno, pues también tenemos aquí a nuestro hermano Efraín de la Iglesia Bautista, ¿es qué? ¿Reformada? Es más bien remanente. Remanente, ok.
Bueno, pues y de la misma manera, pues él nos compartió lo que Dios dice a través de su palabra, y él quiso también estar con nosotros en esta noche junto con nuestro hermano Roberto, pero no vemos a nuestro hermano Robert en esta noche, y bueno, pues lo extrañamos. El día de ayer, hermano Ernesto, Efren, bueno, pues él estaba enfermo, todavía está un poco mal de la garganta, no sé si esa sea la causa, no sé si ahorita producción se pudo comunicar con él y nos haga saber, ¿verdad?, cuál fue la razón por la cual Robert pues no está con nosotros. Pero bueno, no sé si alguno de ustedes, hermano Eduardo, por ejemplo, empezando de allá, vamos a darlo hacia acá y finalizamos con nuestro hermano Fren, o Efren, si gustas dar algún comentario acerca de esto antes de... No, yo soy el final, yo bien. Hermano Eduardo, ¿qué piensa usted, por ejemplo, acerca de lo que Dios dice a través de su palabra? Si una persona, por ejemplo, al morir en este caso, o antes de morir, esta persona acepta a Jesucristo y posteriormente, ¿verdad?, ¿a dónde va? Si es verdad que puede ir al cielo, o simple y sencillamente necesitó hacer otra cosa más, de acuerdo a las Escrituras, para poder llegar a la salvación. Bueno, para mí, que sea ella la que hable, no que seamos nosotros. Ella es la que va a decir la verdad, porque Cristo dijo: pues conoceréis la verdad, y ella nos va a servir. ¿Okay? Bueno, pues es la palabra del Señor, como lo dice nuestro hermano Eduardo Salinas, que es la que nos va a hacer libres, es la única que tiene el poder suficiente, es la, como dijimos hace 8 días, bueno, pues es la que tiene también poder para salvar nuestras almas. Y bueno, pues hermano Alex. Bueno, pues es algo que a lo mejor pues varios se preguntan, varios están haciendo pues este tipo de preguntas, ¿no?, acerca de aquellas personas a lo mejor que son buenas, que toda su vida han sido buenas. La Biblia lo menciona también a través de la Escritura. Ahorita es lo que voy a dar en mi comentario, en mis 5 minutos, también por eso no quiero hablar mucho, pero acerca de esto, pues hay personas que igual, o sea, se preguntan qué pasa con aquellos a lo mejor que han sido, a lo mejor, pues, tenido un accidente de una descarga eléctrica, cualquier cosa así, que llegó en un momento así. Lo único que podemos decir nosotros es acerca de que lo que no cambia es el mandamiento. Lo único que no podemos cambiar es el mandamiento, y entonces si la palabra de nuestro Dios dice acerca ahí en Mateo 28:19, donde dice: ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es algo que no podemos cambiar nosotros, o decir que a lo mejor pues puede que estas personas alcancen, puede que sean salvas de la misma manera, no lo podemos decir. Sin embargo, vemos acerca del mandamiento, o sea, tenemos que cumplir con ello, ya sean buenas o malas las personas que en este caso, porque muchas veces a lo mejor dicen: pues es que yo toda la vida fui bueno, mis abuelos fueron buenos, a lo mejor, no sé, se portaron muy bien en esta vida, pero sin en cambio no cumplieron con aquel mandamiento que Dios nos dice a través de su palabra. Entonces nosotros no podemos pensar más allá de lo que está escrito, no podemos decir pues sí se salvaron, no se salvaron, tampoco decimos de esta manera, ¿no?, de decir que no. Hay una cita que lo dice, que voy a dar ahorita en el comentario, acerca de que dice que pues muchas veces Sodoma y Gomorra va a ser a lo mejor pues más aceptable, o más menos se le va a juzgar menos que a nosotros, porque nosotros ya conocemos la verdad, conocemos a lo mejor lo que tenemos que hacer y no lo hemos hecho, ¿no? Entonces ahorita lo vamos a mencionar más adelante, esta escritura, y pues es mi pequeño comentario que puedo hacer. Bueno, pues en la semana pasada hablábamos acerca de este tema y de otros temas más. En lo personal nos queremos basar acerca en el bautismo, y bueno, pues en la pregunta que elaboraba nuestro hermano Abel, era en que podría una persona ser salva si acepta a Cristo antes de morir. Y bueno, yo le quise agregar sin haber sido bautizado, porque bueno, pues una persona que acepta a Cristo en su corazón, bueno, hay muchas cosas, hermano, hay la palabra de Dios, muchos ejemplos en donde personas aceptaban a Cristo en su corazón, pero aparte tenían que hacer otra cosa, otras cosas que Dios les había mandado. Y bueno, pues en esta hora nosotros no somos nadie para dar juicio acerca de esas personas, porque dice el Señor que Dios tiene misericordia con los que quiere tener misericordia. Y en esta noche pues vamos a basarnos a través de la palabra
algunos comentarios acerca del bautismo y por qué creemos que sí es para salvación, sí es para perdón de los pecados y no es como se dice muchos de hoy en día, que acerca de esta pregunta que yo comenté en redes sociales: ¿podrá una persona ser salva si acepta a Cristo antes de morir sin haber sido bautizado? Karen Bermúdez me contestó: sí, por el bautismo, sí, porque el bautismo no te da la salvación, sino la sangre de Cristo. Eli García Ortega comentó: sí, porque aceptar a Cristo eres ser salvo y el bautismo es un acto de obediencia. Y otra persona llamada Alejandro Celis Ramírez contestó: sí, el bautismo salvará, la salvación, sí, el bautismo no salvará, la salvación sería por obras. El ladrón, dice Alejandro Celis Ramírez, el ladrón de la cruz fue al paraíso sin haberse bautizado. Eli García Ortega dice: sí, amén, al ser salvo, Cristo te salvará a ti y a tu casa. Comentarios que podemos ver que quizás van en contra de lo que dice en los textos que estuvimos viendo acerca de la Gran Comisión, acerca de Mateo, Marcos y Lucas, que estaban hablando acerca de esta comisión. Estos comentarios que hoy vemos, bueno, pues van en contra. Ya están diciendo que el bautismo pues prácticamente es un acto de fe, es un acto de obediencia, cuando la misma Biblia no lo dice. Pero en esta noche vamos a estar tocando este tema. Bueno, pues ahí están ya los comentarios que ya están surgiendo, de no tan solo a través del internet, sino también, ¿verdad?, a través de nuestros hermanos, hermano Eduardo, hermano Alejandro, hermano Jonathan Salinas. Y bueno, pues ahorita escuchamos a nuestro hermano Efraín. Pues sí, es un tema donde ya ha causado un poquito de controversia, pero de los comentarios que han hecho los hermanos en las redes sociales, pues es lo que enseña la palabra, ¿no? Realmente hay también versículos que pueden ser mal interpretados con el uso del tiempo, y pues la verdad sí, ¿no? La salvación es por obras, la salvación es por fe. Dice en Romanos capítulo 1 versículo 6, ¿no? 16: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces la fe es desde el principio hasta el fin. Entonces un creyente tiene que caminar por fe y para fe, ¿no? En el momento en que creemos en Jesucristo, en ese momento nacemos de nuevo, ¿no? El arrepentimiento no precede a la fe, el arrepentimiento está en la fe. Cuando nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados, creemos en Jesucristo, ¿no? Porque yo no puedo ejercer fe en alguien que no conozco, ¿no? No puedo ejercer fe en alguien que no sé qué es por qué tengo que arrepentirme, más bien, ¿no? Y cuando somos confrontados por la ley de Dios, somos confrontados por la palabra de Dios, entonces ya sé de qué me tengo que arrepentir, ¿no? Y eso me lleva a confiar en Jesucristo plena y absolutamente, porque Él fue el único que cumplió la ley del principio hasta el fin, ¿no? Y no hubo tacha, no hubo mancha, fue probado en todo, dice la palabra de Dios, pero Él, dice la palabra, que Él fue el único hombre perfecto en la tierra que pudo cumplir las demandas y las exigencias de Dios. Entonces, si una persona muere sin haberse sido bautizado, claro que es salvo, ¿no? Aunque la Biblia dice que después de que creían se bautizaban, ¿no? Pero era el efecto, ese era el efecto de haber creído en Jesucristo, ¿no? El identificarse con lo que Él hizo por ellos, ¿no? Y ese es es mi comentario. Bueno, pues ahí están ya los comentarios en estos momentos de cada uno de nuestros hermanos, los que estamos participando en esta noche. Y bueno, pues queremos ver uno de los comentarios de nuestro hermano Juan Rodríguez, si nos puede comentar también. Vamos así, como decíamos, uno por uno, y queremos ver qué nos puede decir hermano Juan Rodríguez acerca, si una persona, por ejemplo, cuando muere, o antes de morir más bien, acepta a Jesucristo, esta persona puede ser salva, o ya es salva, o simple y sencillamente le hizo falta el bautismo. ¿Qué nos puede comentar, hermano?
pues el comentario va a ser aquí a través del teléfono. ¿Sí me escuchan? Sí, sí. Perfecto. Bueno, gracias por permitirme dar el comentario, y la palabra de Dios nos dice claramente que nuestro Dios ha dejado un plan de salvación, una forma de doctrina a la cual nosotros hemos sido entregados. Y ese plan de salvación incluye el creer en Cristo, oír acerca de nuestro Dios. Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír. Entonces, la fe va a ser producida por oír la palabra de Dios. Entonces, una persona primero oye la palabra de Dios, eso le va a dar fe, y esa fe en Dios, de que Dios existe, de que mandó a su Hijo para que muriera por nosotros en la cruz del Calvario, va a hacer que nos arrepintamos de nuestros pecados, que cambiemos de vida. Luego vamos a confesar con nuestra boca que Jesucristo es el Hijo de Dios, y nos vamos a bautizar para el perdón de pecados. Todo esto es por fe. Por fe creemos en Dios, por fe nos arrepentimos, por fe confesamos que creemos que es el Hijo de Dios, y por fe nos bautizamos. La Biblia es clara y nos dice que la salvación viene después del bautismo, no antes. Cuando a veces las personas dicen que por qué el ladrón no fue bautizado y que aún así fue salvo. Bueno, la respuesta clara es porque el Señor Jesucristo todavía no había dado el mandamiento del bautismo para perdón de pecados. Acuérdense que en Mateo 28:18-20, Marcos 16:15 y 16, son escrituras que se dijeron o que el Señor habló después de que había resucitado. Entonces, antes de morir, el Señor salvó al ladrón sin tener que bautizarse. Salvó también a muchos durante su ministerio terrenal, pero ya después de que resucita y antes de ascender al cielo, da el mandamiento del bautismo para perdón de pecados. Entonces, aquí, más que nada, es entender qué es creer, qué significa creer. Creer significa obedecer lo que Dios ha dicho a través de su palabra. Y tenemos un caso muy claro con el carcelero de Filipos. La palabra de Dios dice que él hace la pregunta: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ahí en Hechos capítulo 16, versículo 30, y sacándolo les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y vemos qué es lo que le predican Pablo y Silas. Dice, ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y muchas veces nos paramos ahí, pero tenemos que leer todo el contexto, tenemos que seguir leyendo. Le dicen: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Y qué es lo que dice el versículo 32? Y hablaron la palabra del Señor, y hablaron de Cristo, y hablaron del Evangelio, y hablaron de la necesidad del bautismo. ¿Por qué creemos eso? Porque dice el versículo 33, y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. ¿Por qué se bautizó tan pronto, aún estando heridos los apóstoles? ¿Por qué a medianoche? ¿Por qué la urgencia del bautismo? Porque era necesario para ser salvo. Y fíjense lo que dice el versículo 34. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa, y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. O sea, haber creído a Dios, tener fe en Dios, implicaba obedecer lo que Dios había dicho. Y Cristo dijo
el que creyere y fuere bautizado será salvo. Por eso el carcelero se bautizó para ser salvo y después se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios, haber tenido esa fe que lo llevó a obedecer el bautismo. Así que el bautismo es el paso final que nos pone en Cristo. No es lo único que da la salvación, pero es el paso final. El primero es oír, después creer, arrepentirnos, confesar y finalmente bautizarnos. Y después de bautizarnos es cuando viene el perdón de pecados. Ese es mi comentario hasta este momento. Gracias. Ok, bueno, pues ya tenemos el comentario de todos y cada uno de nuestros hermanos en este momento. Y bueno, pues ya están escuchando nuestros hermanos que están a través del internet, atentos a la palabra de nuestro Dios, y la pregunta sigue surgiendo, ¿verdad? Entonces, la persona que aceptó a Jesucristo, aún en el hecho de muerte, y esta persona murió sin haber sido bautizada, ¿podría ser salva, sí o no? Sigue todavía la pregunta al aire. Y bueno, pues vamos a tratar de ver si hay algunos comentarios de nuestros hermanos a través del internet o de alguna de las personas que nos pudiera estar escuchando. Ya escuchamos los comentarios de cada uno de nosotros, pero quisiera citar también el libro de Santiago. Allá en el libro de Santiago, cuando el apóstol Santiago habla acerca de la fe y por supuesto también de las obras, algo que Santiago menciona. Y esto es lo que, por ejemplo, podemos nosotros empezar a comentar a través de lo que, bueno, pues si hay algún comentario de parte de nuestros hermanos. Dice el libro de Santiago en el capítulo 2, en el versículo 14 en adelante: hermanos míos, ¿de qué aprovechará aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Y luego dice, ¿podrá la fe salvarle? Nuevamente se hace una pregunta, o nos hace una pregunta Santiago, y nos dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá, por supuesto, la fe salvarle? Y esto estamos hablando de obras, precisamente de ayuda, de todo lo que se menciona en el versículo 15, ya que dice, si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Lo dice así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Y dice el versículo 19, tú crees que Dios es uno, bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Y versículo 20 dice, más quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. Y versículo 21 dice, no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. Y bueno, pues nos vamos dando cuenta que a veces no es la fe suficiente para poder llegar hacia la salvación. Habla precisamente de ciertas cosas, ciertas reglas que se ponían dentro de la iglesia para que cada hermano las cumpliera. Estamos hablando que a pesar de que ya nosotros somos bautizados, a pesar de que ya nosotros pertenecemos al cuerpo de Cristo, digamos, y ya tenemos la fe en el Señor Jesucristo, también la palabra del Señor nos dice que tenemos que hacer algo más. Es decir, porque si no, la fe, la Biblia enseña, no puede simple y sencillamente salvarnos. Es necesario hacer otras cosas más, es necesario entender que la Biblia nos enseña que sí hay algo más que hay que hacer aparte de tener la fe suficiente en nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, no se trata precisamente aquí hablando del bautismo, pero sí necesitamos nosotros entender que hay algo más, que después de que nosotros ya somos parte del cuerpo de Cristo, entender que no es suficiente nada más la pura fe para poder decir, ya puedo llegar a la salvación. Bueno, en este caso, en este texto, ¿verdad? Pero sí queremos ver si hay algún comentario de algunos de nuestros hermanos. Pues hay solamente saludos. Los comentarios que dimos hace un rato fueron de personas que igual nos estaban comentando acerca de, pues prácticamente el comentario que habíamos hecho, y la mayoría de ellos pues creen que no, que sí, ellos pueden, si una persona muere sin el bautismo, dicen no te va a dar la salvación.
la salvación te la da la sangre de Cristo. Y así vemos varios versículos, bueno, varios comentarios de personas que nos dicen que la salvación no será por obras, sino el bautismo no te salvaría el ladrón en la cruz, como lo decía el hermano Juan, y pues que solamente Cristo te salva a ti y a tu casa. Comentarios de esos son los que tenemos ahorita. Bueno, también comprender que, por ejemplo, el libro de los Hechos, que es el libro de la historia de la iglesia primitiva, nos puede ayudar bastante para nosotros saber qué fue lo que hicieron, por ejemplo, aquellas personas que no tan solamente oyeron la palabra, sino también creyeron esta palabra que se les habló, y por supuesto que se les exige, de acuerdo a Hechos 2:38, que necesitan arrepentirse para perdón de los pecados juntamente con el bautismo. Entonces nosotros necesitamos entender que, bueno, que el registro de los hechos, todas las personas que oyeron la palabra y la creyeron, por supuesto que los ejemplos bíblicos dice que fueron bautizados. Pero la pregunta sigue surgiendo, ¿verdad? ¿Qué pasa, verdad, con aquella persona que acepta a Jesucristo? ¿Será suficiente para que esta persona pudiera, en este caso, ser salva? Hermano Eduardo tiene 5 minutos para poder ahora sí ya hacer los comentarios bíblicos, y posteriormente pues pasaremos al siguiente hermano. Vemos el libro de los Hechos en el capítulo 2, versículos 41 y 47. Ahí vemos claramente que dice que obedecieron 3,000 personas, y luego en el 47 dice que se añadían cada día los que iban a ser salvos. Y acá en el 41 dice que también lo voy a leer, y se añadían. Dice en Hechos 2:41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y el verso 47 dice, bueno, pues alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Ahí está claro el versículo que está diciendo de qué forma se añadían a la iglesia. ¿Para qué? Para ser salvos. Entonces todos los que recibieron la palabra, es decir, que escucharon la palabra, dice que se añadieron aquel día como 3,000 personas. La pregunta es, ¿a dónde se añaden? Aquellas personas que oyeron la palabra, obedecieron esta palabra, que era precisamente que se bautizaran, dice, porque se bautizaron como 3,000 personas, y posteriormente, ¿a dónde las añadía? Y Dios, dice la Escritura, que el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Es decir, que, bueno, no sé si usted lo explica mejor porque usted es su comentario. No, pues debe ser así. Se añadían cada día a la iglesia. Entonces, nosotros no podemos mandar a nadie al lugar que le corresponde, dice el Señor, pero debemos entender que cómo se añadían, de qué forma se añadían. Entonces uno no es añadido al cuerpo de Cristo solamente por el creer, ¿o sí? ¿No? Pues bueno, al menos yo veo que no es así. Okay. En su comentario 5 minutos tiene, todavía le quedan 3 minutos. Sí, yo veo en esos pasajes que no. Por ejemplo, yo hablando con un doctor en Martínez de la Torre, él decía que el bautismo no era para ser salvo, y me citaba 1 Pedro 3:21. Entonces le dije yo, léamelo por favor, y lo leía, y dice no salva, decía él no salva, y ahí dice no salva. Le dije, ya después de haberlo leído 2 o 3 veces, ya le dije yo, usted no lee bien. Allí dice, se está comiendo la S, que es lo que nos dice, no salva. Y él decía, no salva. Okay. Que no era, o sea, no estaba pronunciando la S. Sí. Entonces debemos tener cuidado con eso también, porque muchas veces leemos mal la escritura. Ok. Hermano, 5 minutos. Son 8:52, tiene a las 8:57. Bueno, pues ya, como lo comentábamos hace un momento, la palabra de nuestro Dios es clara
las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hay algo que podría surgir en estos momentos, porque es que mucha gente, a lo mejor como lo comentamos en un momento, se llega a preguntar a lo mejor qué pasa con aquellas personas que no han sido bautizadas, no, a lo mejor creyeron pero no fueron bautizadas. La palabra de nuestro Dios no puede cambiar en lo absoluto, no puede decir o no puede cambiar el mandamiento que se está dando. Ahorita vemos a través de la palabra que era la comisión, o sea, que era lo que se necesitaba en este caso hacer con todas aquellas personas, porque aquí habla de todas las naciones. Entonces hablamos de todas las personas, de que dice bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Es algo que encontramos a través de la palabra y pues vemos que es claro en este caso el versículo, pero también pues encontramos acerca de que pues hay mucha gente que igual ahorita pues están bautizando a lo mejor por expansión, como decimos, lo que se está practicando hoy en nuestros días, pero también pues la Biblia habla acerca de eso y lo hemos tocado, lo hemos estado tocando en versículos anteriores. Y vamos al libro de Romanos capítulo 6, versículo 3 al 4. Dice de la siguiente manera: ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces es necesario el bautismo. Aquí la palabra de nuestro Dios nos lo dice. Dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Entonces dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces a lo mejor pues varios nos estaremos preguntando, varios estarán preguntando a través de esta escritura, ¿qué es lo que dice? Pues aquí nos está diciendo que es un requisito el bautizarte, es un requisito el que tú llegues a las aguas del bautismo. ¿Para qué? Para que empieces a andar una nueva vida. Vamos a abrir el libro de Colosenses capítulo 2, versículo 12. ¿Cuál? Colosenses capítulo 2, versículo 12. Dice de la siguiente manera, dice, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Entonces, ¿qué es lo que nos menciona una y otra vez? Pues, ¿qué es lo que prácticamente significa el bautismo? Que nosotros debemos de ser sepultados juntamente con Él. Y es un acto que debemos de hacer. ¿Por qué? No porque lo decimos nosotros, sino porque la palabra de nuestro Dios lo dice. No solamente a lo mejor como lo dice Marcos capítulo 16, versículo 16. El libro de Marcos es igual una cita conocida por cada uno de nosotros. El libro de Marcos capítulo 16, versículo 16. ¿Qué es lo que dice? Dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Algo que nos mencionaba el hermano Juan, pues es muy cierto y a lo mejor es la definición correcta, ¿no? Que dice que el creer es lo que lleva a la obediencia, o el creer es obedecer lo que dice la palabra de nuestro Dios. Y pues es muy cierto lo que dice aquí y lo está diciendo, ¿no? Dice, Jesús comisiona a los apóstoles y dice, el que creyere y fuere bautizado. Es algo que se menciona a través de la Escritura, es algo que no podemos decir nosotros que no es necesario cuando nuestro Señor Jesucristo lo está mencionando en esos momentos, cuando nuestro Señor Jesucristo dice el que creyere y fuere bautizado. A lo mejor podríamos decir, pero ya más abajo ya no lo dice, más abajo ya dice que el que no creyere será condenado. Pero vemos que nuestro Señor Jesucristo lo mencionó una y otra vez. Y vamos a abrir nuestra Biblia en Hechos 8, capítulo 36. Se acabó su tiempo, ¿no? Ok, bueno, pues en esta noche vamos a hablar rápidamente, ya que
es muy poco el tiempo. Dice Romanos 9:14 en adelante, dice, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que sirve, ni del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera de que quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Es un comentario pequeño, rápidamente, de lo que hemos estado tocando acerca de las personas, que quizás nosotros no somos Dios para saber la voluntad de las personas. Nosotros no somos si alguien va a morir o alguien no va a morir. Nosotros no vamos a saber, como decía nuestro hermano Alex, si le va a caer un rayo a una persona. Si Dios, recuerden que Dios tiene paciencia, Dios es un Dios paciente, Dios sabe cuándo y cómo va a llegar nuestro fin. Pero recuerden, lo importante de cada persona que está en un hospital. Bueno, pues al parecer tenemos problemas en cuanto al programa. Un segundo nada más, hermano Juan, un segundo, hermanos que nos están viendo. Se puso split, así que ahorita cerramos el programa y enseguida volvemos nuevamente. No se preocupen, esperamos un momento, nada más, un segundo. No cuelguen, estamos todavía. Aquí continuamos, aquí todavía estamos, así que, bueno, pues el audio todavía se sigue escuchando, si no me equivoco, aunque no se vea. Okay, vamos a ver. Sí, vamos. Vamos a ver. Bueno, sí. Al parecer seguimos escuchándonos. Sí, solo nos escuchan. Ok. Bueno, pues si quieres seguir tus comentarios o hasta que nos vean. Quería que me vieran, pero vamos a seguir con nuestro comentario en esta noche. Pues como lo estábamos diciendo, me desconcentraron de mi comentario que iba a dar, pero bueno, pues nuestro Señor es un Dios paciente y sabe cuándo. Lo importante de cada persona que está sufriendo una enfermedad, lo importante de cada persona que quizás va a morir o va a fallecer, es que hay muchas personas que están predicando el verdadero evangelio. Hay muchas personas que están llevando el evangelio por todas partes, por todo el mundo. ¿Qué le dijo Abraham a aquel rico? ¿Qué le dijo cómo vas a mandar a un ángel, cómo vas a mandar a alguien más, a alguien de entre los muertos, si no lo va a escuchar? Recordar que los milagros no salvan, hermanos. Recordar que mucha gente no se salvó aún viendo a nuestro Señor Jesucristo hacer milagros. Recordar que ni aún lo escucharon predicar, y muchos de los que lo escucharon predicar su palabra, muchos de ellos fueron los que lo juzgaron, lo crucificaron, fueron muchas de esas personas. Por eso, hermanos, hay que entender y hacer conciencia en estas personas, que si tú has escuchado el verdadero evangelio, como lo dijo nuestro hermano Juan, los 5 pasos de salvación, y si no los has tomado en cuenta, si los dejas porque quizás estás muy joven, porque quizás no es tu tiempo, porque quizás aún no lo siento, porque quizás aún todavía no estoy bien seguro, hay que tener cuidado, hermanos, porque ya se nos ha predicado el evangelio, y si no lo queremos acatar, si no queremos hacer la obediencia de nuestro Señor, bueno, ahí es cuando van a venir el juicio sobre nosotros. Y bueno, pues hay que recordar también algo acerca del bautismo. Yo quería hablar acerca del bautismo un poquito. Pablo relata su conversión en Hechos capítulo 22 en adelante, del 6 en adelante. Pero aconteció que al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo, y caía en el suelo, y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y yo entonces respondí: ¿quién eres, Señor? Y me dijo: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron.
pero no entendían la voz que hablaba conmigo. Y dije, ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo, levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá lo que está ordenado que hagas. Y como yo veía a causa de la gloria yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevando de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso, según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí y acercándose me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. ¿Por qué serás testigo suyo a todos los hombres, los que has visto y oído? Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Ahí, hermanos, podemos ver la gran conversión de nuestro hermano Pablo, del apóstol Pablo, y podemos ver aquí que sí, ya Pablo, a un mismo Pablo, le había predicado nuestro Señor Jesucristo, le había hablado nuestro Señor Jesucristo. Estamos segurísimos que Pablo ya había creído. Y bueno, y aquí los predicadores de hoy en día te podrían decir, bueno, pues ya fue salvo Pablo, ahí ya fue salvo Pablo, ya no tenía nada más que hacer. Hoy en día te dicen, ya había creído Pablo, pero bien, recordamos que nuestro Señor Jesucristo le predicó, pero algo que le dijo que hiciera, le dijo el Señor en el versículo 10, le dijo, ¿qué haré, Señor? Pablo preguntaba, y el Señor me dijo, levántate y ve a Damasco, y allí te diré todo lo que está ordenado que hagas. ¿Qué estaba ordenado que hiciera? ¿Qué estaba ordenado? Llegó con Ananías, hermanos, llegó con Ananías le recobró la vista. Bueno, pues Pablo ya podría haber dicho, vamos a seguir con el que sigue. Bueno, pues ya vamos a escuchar a nuestro hermano Efraín, ya cada uno dio 5 minutos, ahora nuestro hermano Efraín tiene también ese tiempo de 5 minutos, hermano. Quisiera aclarar algo. Cuando dijo Pablo, ¿qué haré, Señor? Ya era salvo, porque un salvo no va a poder conocer a Dios, ¿no? Un salvo, en el momento en el que es quebrantado, en ese momento dice, ¿qué hago, Señor? Yo no puedo venir a Dios. Dice la Biblia que nadie, dice todos, dice la Biblia que no hay justo ni a uno, no hay quien busque a Dios, ¿no? Y en ese momento yo veo a Pablo en su conversión, veo una conversión genuina, veo que Pablo nació de nuevo, veo que Pablo fue regenerado, porque en el momento de decir, ¿qué haré, Señor?, está reconociendo la voz del que le está hablando, y dice la Biblia, mis ovejas oyen mi voz, y ellas, ¿qué?, me siguen. En ese momento Pablo identificó a quien el que le estaba hablando, y era nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Yo creo que nadie puede decirle a Dios, ¿qué haré?, a menos de que no nazca de nuevo, ¿no? Otro punto que quiero aclarar es Colosenses. Hace rato leyó nuestro hermano Jonathan, ¿sí, no? Alex, ¿verdad? Soy malo para los nombres, discúlpenme. Y el versículo anterior dice del 11, en él también fuisteis circuncidados, dice la Biblia en el 10, ¿no? Y vosotros estáis completos en él, ¿no? En Cristo, ¿no? Porque ya habla acerca de su deidad, habla de que él es Dios, habla de que toda la plenitud habitó en él, que hay que tener cuidado de filosofías huecas, sutilezas de los hombres, que no hay que dejarnos engañar y todo eso. Y Pablo está hablando a falsos maestros que habían introducido en la iglesia el agnosticismo, que decía que el espíritu era bueno y la materia era mala, ¿no? Que cómo puede ser posible que Dios haya habitado en un cuerpo cuando el cuerpo era malo, ¿no? La materia es mala, el espíritu es bueno, ¿no? Los agnósticos atacaron acerca de la salvación, atacaron muchos aspectos de la vida cristiana, ¿no? Y Pablo dice en el versículo 11, en él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha de mano. Recordemos que la circuncisión en el Antiguo Testamento fue una señal de pacto con Abraham, ¿no? Con su pueblo, que al circuncidar ellos estaban demostrando que iban a vivir una vida de fe y que iban a estar apartados de ¿qué? Del pecado, ¿no? Era una señal externa de Dios, pero dice, al echar de vosotros el cuerpo carnal en la circuncisión de Cristo. Todo creyente verdadero ha sido ¿qué? Circuncidado de ¿qué? De su corazón, ¿no? Entonces aquí vemos que el cristiano que ha puesto fe en Jesucristo, que se ha arrepentido de sus pecados, aquí lo dice antes, dice, sepultados con él en el bautismo, ¿no? Entonces, aquí en el versículo 11 ya me está enseñando que ya fue regenerado,
Porque ya echó Cristo. ¿Echó Cristo qué? Esa naturaleza caída de Él, ¿no? No en el sentido de que ya no la tenemos, sino en el sentido de que ahora ya no nos domina, ya no somos esclavos de esa naturaleza, ¿no? Pero aún seguimos en esta carne, seguimos pecando, pero aquí lo dice claramente, que nosotros ya fuimos, ¿qué? Ya Cristo quitó esa naturaleza, lo dice, y sepultados en Él por el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe, en el poder de Dios que levantó de los muertos, ¿no? Por la fe. ¿Qué decía Pablo? Si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe, ¿no? Entonces está claro aquí, ¿no? Que es por la fe, que en el momento en que yo creí en Jesucristo, mi naturaleza fue regenerada, Dios puso una naturaleza nueva en mí, ahora vivo una vida nueva, ¿no? Otro punto que quiero aclarar es Santiago 2, dice que por la fe sin obras es muerta, ¿no? Y aquí habla de la fe de los demonios y la fe de Dios, ¿no? La fe de los demonios está muerta, ¿no? Porque muchos pueden ejercer fe y decir, no, pues yo tengo fe, ¿no? Pero no demuestran esa fe. Dice, los demonios también creen, saben que Dios es uno, saben que Dios existe, pero también los demonios creen y tiemblan, ¿no? Pero Santiago dice, Abraham, pone el ejemplo de Abraham, pone el ejemplo de esta Rabala, que era la que menciona la Biblia en el libro de Josué capítulo 6, que era prostituta, dice que por su fe fueron justificados, por sus obras, fueron justificados. Y uno puede decir, bueno, Santiago dice que, aquí dice que es por obras la justificación, y Pablo dice que no es por obras, que la justificación es por la fe en Dios. Entonces hay una contradicción, claro que no. Lo que pasa es que aquí Santiago está aclarando que la fe las obras que mostró Abraham eran el resultado de esa justificación. Abraham estaba dando evidencias de que era una persona justificada delante de Dios, y Rahab la ramera también estaba justificando a través de sus obras que Dios la había declarado justa, ¿no? ¿Por qué? Porque estaba haciendo obras justas. Nosotros, dice la Biblia, que no podemos hacer obras buenas. No podemos. ¿Cuáles son esas buenas obras? Yo me evangelizaba antes de venir a Cristo, ¿no? Yo no hacía cosas que ahora hago delante de Dios. Yo no obedecía a mis padres. Yo era rebelde. Yo era una persona que no me interesaba. Ahora entiendo a través de la palabra que esas obras que ahora yo hago son las obras que Dios preparó de antemano. Si yo voy a un hospital, no voy a hacer un servicio social. No lo voy a predicar el Evangelio, porque es a través del Evangelio que la gente viene a conocer a Dios y viene a la fe en Jesucristo, y entonces esa fe va a producir en él arrepentimiento y va a producir esa conversión en su vida. Entonces hay que tener en cuenta mucho que la fe que está hablando aquí está haciendo hincapié. La fe de los que no son salvos es una fe muerta. La fe de los que son salvos es una fe viva y activa. Entonces lo que está haciendo Pablo es eso, Santiago demostrando que la fe que nosotros, las obras que nosotros hacemos no es para salvación, sino estamos mostrando esa fe verdadera, esa fe auténtica, esa fe genuina que me va a llevar a esas buenas obras. Ese sería mi comentario. Bueno, pues ahí están los comentarios en este momento. Y bueno, pues vamos a esperar también otro de los comentarios de nuestro hermano Juan Rodríguez, y enseguida hacemos algunas preguntas que tenemos pendientes. Hermano Juan Rodríguez, escuchamos su comentario. Tiene 5 minutos. ¿Sí me escuchan? Estamos retrasados en tiempo. Es que está abajo. No sé. No me lo acuerdo. Sí, como va retrasado. Bastante. No se escucha. No. Si no se escucha. Ya iba, hermano. No, no escucha. En el lecho de la muerte, y esa persona se tiene que bautizar o no. ¿No? ¿Doctor?
prácticas que realmente suceden o no suceden, no sabemos, pero las circunstancias no cambian lo que dice la palabra de Dios. El mandamiento no puede ser cambiado por las circunstancias. Aquí el meollo del asunto, y el asunto que debemos de entender, es si el bautismo es para perdón de pecados o si la persona es salva antes del bautismo. Eso es lo que realmente importa que podamos entender basado en la palabra de Dios. El bautismo tiene algo que ver en la salvación o simplemente la persona es salva antes del bautismo. Se dice que la persona es salva antes del bautismo porque el bautismo es una obra y que la salvación no es por obras sino por fe. Y también se dijo de que sin las obras no se demuestra la fe se demuestra con obras. Es cierto, según Santiago, una vez que somos cristianos tenemos que hacer obras para mostrar la fe que tenemos, pero realmente aquí el bautismo no es una obra como las que menciona Santiago 2 para probar la fe. El bautismo es un paso hacia la salvación. Así como el arrepentimiento no es una obra, la fe no es una obra, la confesión no es una obra, el bautismo tampoco es una obra. El bautismo simplemente es obedecer lo que Dios dijo en su palabra. Y una vez que somos cristianos, entonces vamos a dar las obras de esa fe que tenemos. Ahora, se dice que si nos bautizamos y creemos que después del bautismo somos salvos, entonces la sangre de Cristo no es la que nos salva, sino el bautismo. Pero realmente es un error, porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado cuando somos bautizados. ¿Cuándo es cuando entramos en contacto con la sangre de Cristo? Cuando morimos con Cristo en el bautismo, como lo dijo nuestro hermano muy bien. Allí en Romanos 6, 3 y 4, dice que somos bautizados en Cristo, en su muerte. Y cuando somos bautizados es cuando entramos en contacto con la sangre de Cristo. Y es cuando la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. No es el agua, es la sangre de Cristo. Pero cuando morimos con Cristo, ¿y en qué momento morimos con Cristo? Cuando somos bautizados. Ahí dice Romanos 6, 3 y 4, dice claramente que morimos con Cristo en el bautismo y luego resucitamos con Cristo en el bautismo. La nueva vida empieza después del bautismo, no antes. Tenemos que entenderlo claramente. También el bautismo nos pone dentro de Cristo. Dice en Gálatas 3:27, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. O sea, cuando nos bautizamos es lo que nos pone dentro de Cristo. Pero si una persona no se ha bautizado, no está en Cristo. Y si no está en Cristo, no es salvo todavía. Dice en 1 Corintios 12:13 que somos bautizados en un cuerpo. El bautismo nos pone en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Pero no somos salvos antes del bautismo. Somos salvos cuando obedecemos la forma de doctrina a la cual fuimos entregados. Cuando obedecemos el plan de salvación, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado en el momento del bautismo, no antes. El bautismo no es una obra. Las obras que habla Santiago vienen después de que somos salvos. Pero el bautismo es para perdón de pecados. Mis hermanos, el libro de los Hechos está lleno de ejemplos de conversiones.
de gente que se convirtió del pecado a Cristo. Y en cada uno de ellos nos damos cuenta que fueron bautizados para perdón de pecados. Los del día del Pentecostés, arrepiéntanse y bautícense cada uno de vosotros en nombre de Jesucristo para perdón de pecados. No porque ya hayan sido salvos, sino para perdón de pecados. El ejemplo bien claro del apóstol Pablo. ¿En qué momento fue salvo Pablo? ¿En el camino a Damasco o hasta cuando fue bautizado? Él habló con el Señor Jesucristo, tuvo un encuentro personal con Cristo. Pero ¿qué le dice el Señor? Entra en Damasco y allí te van a decir lo que tienes que hacer. ¿Qué le dice a Ananías? Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados. Saulo tenía todavía sus pecados, aún después de haber creído en Cristo, después de haber tenido fe en Cristo. En el camino a Damasco, él tuvo fe en Cristo. Él creyó que era Jesucristo el que le había hablado. Por eso lo obedeció y por eso fue a Damasco. Porque creyó en Cristo, porque tuvo fe en Cristo, pero no fue salvo con esa fe. Eso era un paso hacia la salvación, pero fue salvo cuando fue bautizado. Ananías le dice, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados. Todavía era pecador Saulo, tuvo que bautizarse para el perdón de pecados. Así que eso es realmente, no podemos darle vueltas al asunto, sino aceptar lo que dice la palabra de nuestro Dios para poder ser salvos. Ese es mi comentario, mis hermanos. Ok, bueno, pues ya tenemos los comentarios y algo que, por ejemplo, queremos comentarle a Efraín, ahorita que estás con nosotros, Efraín, por ejemplo, hablabas de los gnósticos. Bueno, pues déjame decirte que cuando hablamos de los gnósticos, la creencia de los gnósticos, de acuerdo al cristianismo primitivo, ellos precisamente dice que los gnósticos creían de esta manera. Dice, los gnósticos que enseñaban diferente, que diciendo que los hombres no pueden ser renacidos o salvados por el bautismo en agua. Es decir, los gnósticos enseñaban precisamente que, ¿sí? ¿No? Y todo lo que tú puedes, si te puedes acercar un poquito más, porque sí es bien importante que estudies acerca del cristianismo primitivo. Los gnósticos precisamente ellos lo que creían, que el bautismo no era para salvación. Sin embargo, cuando hablamos de Irineo, cuando hablamos de Policarpo, precisamente nos vamos a dar cuenta que en el cristianismo primitivo ellos predicaban y enseñaban acerca de la salvación a través, por supuesto, del bautismo. Entonces nosotros podemos mencionar una y otra vez acerca del cristianismo primitivo, hermano Efraín, y podemos ver qué creía, por ejemplo, la iglesia primitiva acerca de el bautismo. Una y otra vez debemos de ver lo que la Biblia enseña. Si ellos lo estudiaron, y vemos claramente, como mencionamos hace algunos días, acerca de los comentaristas bíblicos como MacArthur o otros, pero aún, por ejemplo, viendo la historia de la iglesia, nos damos cuenta que el bautismo sí es para salvación. Entonces, mencionabas precisamente a los gnósticos cuando tocábamos el punto. Entonces, pues esta es una de las cosas que sí tenemos que ver, las enseñanzas gnósticas, y una de ellas era precisamente, enseñaban que el bautismo no era para salvación. Y el cristianismo primitivo, que creía, Irineo, Policarpo, decían que era para salvación. Y lo puedes leer, por ejemplo, a través del internet, puedes mencionar acerca de lo que es el cristianismo primitivo, y podemos buscar la historia de la iglesia primitiva, y no se diga más el libro de los Hechos, como mencionaba nuestro hermano Juan Rodríguez, todo el registro. Hablamos de Lida de Teatira, vemos prácticamente al carcelero de Filipos, vemos a las 3,000 personas, a Felipe y el etíope. Una y otra vez se infiere cada vez que ellos fueron bautizados, y el evangelio de Jesucristo, de acuerdo a 1 Corintios capítulo 15 que mencionaba
Bueno, pues el Evangelio de Cristo consta precisamente de el bautismo, ¿sí? Eso lo leemos ahí en 1 Corintios capítulo 15, versículo 1 al 4. Bueno, y eso nada más es para una aclaración, ¿verdad? Como decías hace unos momentos, se tenía que aclarar el punto acerca de, bueno, si tocamos a los gnósticos o tocamos a otros grupos en aquel tiempo, nos vamos a dar cuenta de las enseñanzas de cada uno de ellos. Y dice 1 Corintios 15, dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Dice, si no creíste en vano. ¿Y qué fue lo que se le enseñó? Bueno, pues dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. El Evangelio de Cristo entonces consta de la muerte, sepultura y resurrección ¿de quién? De Jesucristo. Y lo vemos reflejado ahí en Romanos capítulo 6, donde mencionábamos que cómo pues que perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde, dice el apóstol Pablo, en ninguna manera. Y menciona precisamente lo que es el bautismo, hablando de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. El que tocaste hace unos momentos en Romanos capítulo 6, dice que pues diremos, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde, dice el apóstol, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? La pregunta es, ¿cómo morimos al pecado? Y dice el apóstol Pablo, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Dice, porque somos sepultados juntamente con él por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. De la misma manera, por ejemplo, que una persona que podemos decir cómo es sepultada, pues tiene que ser sepultada bajo tierra. Una persona no está, digamos, cuando ella muere, tiene que ser sepultada. Si ustedes no la sepultan en tierra, dirían ustedes, no es sepultada. Y mucho menos, por supuesto, si vemos hablando del simbolismo del bautismo, nos vamos a dar cuenta claramente que esta persona resucita, esta persona entonces no puede andar en vida nueva si no hay una resurrección, una muerte, una sepultura. Así es, y efectivamente, bueno, yo quería terminar con mi comentario que no me dejaron terminar, pero pues como lo decía nuestro hermano Efraín, hay algo que sí él decía, y es algo bien cierto. Pablo mismo había hablado con nuestro Señor Jesucristo, pero hay que recordar que también los demonios, cuando le dijeron cuando le pidieron aún permiso para ir y meterse en aquellos cerdos, y le dijeron, ¿por qué? Porque tú eres Cristo, tú eres el Salvador, y pues prácticamente sabían quién era, y pues prácticamente nosotros nos damos cuenta que bueno, muchos estamos seguros que aún en ese tiempo hablaron con Cristo, muchos se le acercaron, como decía, los fariseos se le acercaron a Cristo, aún mucha gente, como decíamos, los mismos que se bautizaron con Juan, aún se bautizaron para perdón de los pecados. ¿Y qué pasa, hermanos? Bueno, pues como le decía nuestro hermano, hay algo bien cierto, como le decía nuestro hermano Juan, cuando entramos a la sangre de Cristo, que nos lava, que nos redime de los pecados, que nos limpia de los pecados, hay que recordar que nos bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para perdón de los pecados, para que seamos salvos. Esa es la gran comisión. Hoy en día quizás ponemos más citas, quizás damos más citas, pero la gran comisión, ¿por qué no la cumplimos? La gran comisión, ¿dónde queda? Hoy en día quizás estamos diciendo el bautismo no es, el bautismo es un acto de obediencia. Es bueno decir eso, pero no es. Hay que recordar que el bautismo es un mandamiento para salvación, como el Señor lo había dicho en la gran comisión. Vayan y hagan discípulos. Hay que recordar que ya no dijo nada más mi pueblo, sino a todo el mundo, a toda criatura. ¿Por qué? Porque ya hoy en día nosotros tenemos que predicarles a todos este evangelio que nos dejó nuestro Señor, y no solamente predicarles. Si las personas creen, si las personas se arrepienten, si las personas quieren llevar una vida nueva, ¿cómo la vas a llevar? Bueno, bautizándote, y después de haber nacido de nuevo,
vas a empezar con una vida nueva, vas a empezar como un bebé, como lo dice la palabra del Señor, vas a ir creciendo en lo espiritual. Ya no vas a hacer las mismas cosas que hacías. Decían, es cierto, son trapos de inmundicia, pero como cristianos debemos de seguir adelante y perseverando hasta el fin, porque hay que recordar que es 9:28, el hermano Juan ya va a tener un estudio también allá en el lugar donde está. Okay. Vamos a tratar de ser breves para ya concluir, digamos, diciendo, bueno, si una persona muere, va al cielo o es salva, sí o no. De acuerdo a las escrituras que hemos visto, pues la persona, primero que nada, para la salvación tiene que haber oído la palabra, de acuerdo a Romanos 10:17, que la fe viene por el oír y el oír por la palabra. Número 2, tiene que creer, porque al oír la palabra, como lo dice Romanos 10:13 en adelante, dice, ¿cómo invocarán a aquel en el cual no han oído? Entonces, ¿cómo creerán? Dice, de aquel en que no han oído. Entonces, la Biblia nos enseña que es claro que tiene una persona que oír para poder automáticamente creer en Jesucristo. ¿Qué va a oír? Va a oír acerca del Evangelio de Cristo, acerca de la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. Para poder creer, por supuesto, en esta palabra, pues tiene que haber entonces oído. El tercer paso, por supuesto, que viene después de haber creído, viene un arrepentimiento. Es por esa razón que cuando oyeron la palabra las 3,000 personas, dice la Escritura que se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones y hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepiéntanse. Es decir, el cuarto paso entonces sería arrepentirse. La persona tiene que arrepentirse de acuerdo a las Escrituras. Dice la Escritura que Dios manda a todos los hombres que se arrepientan. No es una opción, es un mandamiento de parte de Dios, que uno tiene que también oír la palabra, creer en esta palabra y arrepentirse al escuchar esta misma palabra, tener la disposición de tener un cambio total de vida. Y bueno, pues de ahí vemos la confesión de fe, como la hizo el eunuco, y él dijo, ¿qué debo de hacer en este caso? ¿O qué impide que yo sea bautizado? Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y él dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Dice que mandaron parar el carro, descendieron ambos al agua y Felipe le bautizó. Y siguió gozoso, dice la palabra del Señor, su camino. Entonces tiene que cumplir el cuarto paso, que es confesar su fe en Cristo y por último ser bautizado, como lo dice Hechos 2:38, dice para perdón de los pecados, como lo mencionaba cuando Ananías con Pablo, cuando dice que necesitaba levantarse, levántate y bautízate y lava tus pecados. ¿Sí? Entonces, claro que sí, hermano. Uno de las cartas donde menciona Juan, dice el último capítulo, primera de Juan 5, y estas cosas, versículo 13, y estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Entonces, toda la carta de Juan da evidencias de un nacido de nuevo, ¿no? Y creo que es una de las cartas que deberíamos de poner a estudiar a nuestros creyentes, ¿no? Porque te confronta, ¿no? Y también te da evidencia de que si realmente has nacido de nuevo, ¿no? Y bueno, hay cosas que, por ejemplo, toca, acerca de que un creyente verdadero constantemente confiesa sus pecados, ¿no? Delante de Dios, ¿no? Vive conforme a la voluntad de Dios, ama a su hermano y todo eso, ¿no? Y empiezas a ver y empiezas a ser confrontado y empiezas a darte cuenta de que la Biblia dice que no debo de practicar el pecado, que nacido de nuevo no practica el pecado. Y bueno, antes de yo bautizarme, porque antes de bautizarme pasaron como 5 meses, y la verdad, esta carta cuando la empecé a estudiar, dije, soy salvo, soy nacido de nuevo. ¿Sí me explico? Y empiezo a ver y empiezo a darme cuenta que esta carta me empieza a dar evidencia de mi nuevo nacimiento, empieza a dar testimonio en mi espíritu de que soy hijo de Dios, como dice Romanos 8. Empiezo a darme cuenta que mis peticiones Dios las escucha si están en su voluntad, y empiezo a ver que empiezo a obedecer a Dios conforme a su voluntad. Empiezo a, no tal vez como Cristo, ¿no? Pero estoy siguiendo el ejemplo de Cristo, ¿no? Porque aquí lo dice que debemos de seguir
debemos de andar como Él anduvo, ¿no? Si creemos en Él, debemos de andar como Él anduvo, ¿no? Pero antes de haberme bautizado, yo veía ese testimonio en mi vida, ¿no? La pregunta es, entonces yo no era salvo, mis pecados no habían sido perdonados hasta después de 5 meses que ya me bauticé. Entonces esa es la pregunta que yo quiero hacer. ¿Por qué? Porque yo ya estaba dando evidencias de ese nuevo nacimiento, ¿no? Yo estaba dando evidencias de esa regeneración en mi vida. Ok, nada más, Efraín, tienes que entender que, por ejemplo, la palabra del Señor, tú oíste esta palabra, tú la creíste, así como lo manifestaste, pero tú tuviste un cambio de vida cuando tú mencionabas acerca del arrepentimiento, es decir, ya estabas en el tercer paso del arrepentimiento, todavía no eras bautizado y tú dices, pues yo ya daba de evidencia. Bueno, pues Dios dice a través de su palabra lo mismo que le dijeron a las 3,000 personas, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepiéntanse y bautícense. Es decir, la evidencia de que nosotros creemos en Jesucristo y que por supuesto automáticamente vamos a obtener y a tener que tener un cambio de vida. Entonces la Biblia nos enseña y posteriormente dice el Señor que te bautices para el perdón de tus pecados, porque Pedro lo dijo de esa manera. Ahora, y ya posteriormente, entonces la Biblia nos enseña que tú tuviste, número uno, que estar en la iglesia correcta para poder ser salvo, porque dice la Escritura, el mandamiento que mencionamos cuando las 3,000 personas, dice que oyeron la palabra, la creyeron, y en el versículo 41 dice que el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Yo te pregunto, ¿a qué iglesia te añadió el Señor? A la iglesia de Cristo, a su cuerpo. ¿Cómo se llama la iglesia a la que tú vas? Pues la primera que fui. No, a la iglesia donde tú te bautizaste. No, donde me bauticé fue en otra iglesia. O sea que no te has bautizado ahorita donde vas. No, ahorita donde voy no me he bautizado. Okay. Pero la otra y la anterior sí me bauticé. ¿Y cómo se llama? Se llama El Camino, pero no sé si todavía exista. Okay. Te pregunto totalmente. Porque entonces el Señor decía a través de su palabra que el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. La pregunta es, ¿a qué iglesia somos añadidos? Tú me dices a la iglesia de Cristo. Bueno, la iglesia de Cristo, número uno, debe de llevar su nombre. Número dos, los seguidores se deben de llamar cristianos, de acuerdo a Hechos 11:26, que por primera vez en Antioquía se les llamó cristianos. 1 Pedro 4:15-16 dice que si alguno padece como cristiano, no se avergüence. En Hechos 26:28, cuando Pablo habla con Agripa, le dijo a Agripa, por poco me persuades a ser cristiano. No le dijo metodista, no le dijo pentecostés, no le dijo bautista, por ejemplo, no le dijo presbiteriano, le dijo cristiano. Es decir, los seguidores de Cristo se hacen llamar cristianos y pertenecen a la iglesia que Cristo fundó. Bueno, yo no soy bautista. No, pero y hablamos, por ejemplo, si tú me dices, bueno, yo oía la palabra, yo creí y yo nací de nuevo y yo después a los 5 meses me bauticé, entonces, ¿qué pasó conmigo? Si ya estaba dando evidencia. Bueno, primero que nada, lo que Dios dice a través de su palabra, que tú oíste su palabra, creíste en esta palabra, pero tú no has sido añadido a la iglesia que Cristo edificó. O sea, tú tienes que ser añadido a esa iglesia que Cristo edificó. Y nosotros tenemos que hacernos la pregunta, en este caso, ¿cuál es la iglesia que Cristo edificó? ¿Sí? Y cuando nosotros contestemos a esa pregunta, por supuesto que entonces diremos, ¿sabes qué? Entonces automáticamente Cristo me añadió a la iglesia, y dice que el Señor añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. Entonces, si yo no estoy, yo por ejemplo puedo decir, la iglesia católica, apostólica y romana, por ejemplo, se bautizan en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, los testigos de Jehová, y de la misma manera en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No podemos decir que la iglesia de los testigos de Jehová, por ejemplo, es la iglesia que Cristo edificó. No podemos decir que los mormones es la iglesia que Cristo edificó. No podemos decir que la iglesia presbiteriana, la iglesia pentecostés, tú lo manifestabas hace tiempo y decías, es que se han corrompido, han hecho del evangelio, en pocas palabras, lo que ellos han querido. Entonces, ¿por qué? Porque no son la iglesia que Cristo edificó. Sí. Vemos otra evidencia, por ejemplo, de Cornelio. Él oraba, subía y oraba, hacía muchas limosnas al pueblo. Y sin embargo, ¿qué hacía falta?
vamos a, mi hermano Juan, por ejemplo, si nos puede dar algún comentario de lo que ahorita está escuchando, nos ayudaría bastante. Ya que sabemos que va a tener por ahí un estudio. No, es que apenas le está llegando. No, te digo dónde va. Ahí vaya. Tenemos algunos comentarios. Entonces ya, bueno, es que no puedo verlo bien, pero vamos a ver los comentarios. Está aquí la web. Sí, cómo no. Bueno, pues está bien interesante todo el tema, de veras, y felicidades por presentar este tema, y cada uno de ustedes han aportado pues lo que dice la palabra de Dios, y podemos darnos cuenta que en realidad el bautismo es para perdón de pecados. Juan, como decía nuestro amigo que está ahí con ustedes, la carta de Juan es para que creamos en Cristo, es para que podamos tener fe en Él. Dice aún en Juan 20, 30 y 31 que todo lo que, los milagros que se escribieron y todo lo que se escribió en el libro es para que creamos que Jesucristo es el Hijo de Dios, y para que creyendo tengamos vida en su nombre. Entonces sí, debemos de creer, pero ya dijimos que es lo que es creer. Creer en Cristo es obedecerle. Creer en Cristo es ser bautizados para el perdón de pecados. Y con él, al bautizarnos, estamos creyendo que Jesucristo es el Hijo de Dios. El libro de Juan, o la carta de Juan, nos ayuda a creer en Cristo, y eso nos motiva a obedecer el mandamiento que Él dio de ser bautizados para el perdón de pecados. Otra cosa muy importante que encontramos allí mismo en la carta de Juan es cuando tiene el Señor Jesucristo la plática con Nicodemo. ¿Y qué le dice el Señor Jesucristo a Nicodemo? Que era necesario nacer de nuevo para poder entrar al reino de Dios. ¿Y qué es nacer de nuevo? Nacer de nuevo es el nuevo nacimiento, se refiere a nacer del agua y del Espíritu. ¿Y cuándo se lleva a cabo esto? Cuando somos bautizados. Entonces, cuando la persona se bautiza, es cuando nace otra vez. Es cuando se lleva a cabo el nuevo nacimiento, no antes. No solamente por fe, sino que la fe nos guía a ser bautizados, y al ser bautizados es cuando nuestros pecados son perdonados, es cuando somos salvos. Muchas veces decimos, bueno, pero si yo ya cambié de vida desde que creí en Cristo, ya dejé el pecado, ya dejé la maldad, y qué bueno, está avanzando hacia la salvación. Cuando la palabra de Dios llega a la mente, al corazón de una persona, empieza a transformarlo, como cuando el hombre duerme con la mujer y la embaraza, empieza a formarse ese nuevo ser dentro del vientre de la mujer, y se va formando y va creciendo, y le salen los pies y las manos y crece, pero todavía no nace. ¿Cuándo es cuando nace? Hasta cuando se rompe la fuente, hasta cuando se da luz, cuando se produce el nacimiento. Así es con cada persona que oye el Evangelio. Oye la palabra de Dios, la palabra de Dios lo empieza a transformar, empieza a dejar el pecado, empieza a hacer las cosas correctas, pero necesita bautizarse para nacer de nuevo. Así que, mis hermanos, de veras, eso es lo que dice la palabra de Dios. Yo los animo en el nombre del Señor, y animo a nuestro amigo que está ahí en el panel a que veamos la palabra de Dios como está escrita. Veamos todos los casos bíblicos de conversión.
Y en todos y cada uno de ellos, la persona oyó el Evangelio, lo creyó, tuvo fe, se arrepintió, confesó que Cristo era el Hijo de Dios y se bautizó. Y empezó la nueva vida. De modo que si alguno está en Cristo, ya dijimos que es lo que nos pone en Cristo, el bautismo. Dice, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Todas las cosas no son hechas nuevas antes del bautismo. Es hasta después del bautismo que son hechas nuevas. Así que los animamos para que, pues, practiquemos lo que dice la palabra de nuestro Dios. Que nos quitemos cualquier prejuicio que podamos tener. No, ya se cortó la llamada. Se cortó la llamada. Ok, bueno, pues vamos a... Seguimos entonces al comentario nosotros. Va a ser un comentario. Okay. Bueno, rápido. Cuando dice en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, dice Pablo. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aún así a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así, ¿no? Pablo ahora ya tiene una perspectiva distinta de Cristo, ¿no? Por el nuevo nacimiento. Pero dice el 18, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. O sea, mi reconciliación con Dios es hasta que después de mi bautismo. Me reconcilio con Dios antes o después de mi bautismo. Aquí la Escritura dice que me reconcilió en Cristo. ¿Por qué? Por la muerte de Él. Pero dice que estas obras que yo hago es porque ya Dios me reconcilió con Cristo, ¿no? Y nos dio el ministerio de la reconciliación. Entonces yo soy reconciliado con Dios en el momento de creer en Él o hasta que me bautizo. Aquí la Biblia no me menciona eso. Otro punto dice en Juan capítulo 3 lo que mencionaba el hermano. Algo muy importante. Jesús le dice, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? O sea, le está diciendo, todo esto de lo que te estoy hablando ya en el Antiguo Testamento lo hablaba, ¿no? Ya lo mencionaba. Él era maestro de Israel, él era un erudito, una persona que escudriñaba las Escrituras, pero no había entendido que Dios estaba hablando acerca de ese nuevo nacimiento, de esa regeneración. Estaba hablando de que Dios iba a esparcir esa agua limpia y todo. Es un agua divina, ¿no? No puedo compararla con el agua con el cual yo voy a ser bautizado, ¿no? Es un agua divina que Dios esparce en la vida del creyente y lo lava, ¿no? Entonces aquí Pablo, el Señor Jesucristo le está diciendo a Nicodemo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes estas cosas? Y anticipando que Dios había hablado en varios pasajes de la Biblia de esa purificación que Dios realizaría en la vida de un creyente, en la vida de alguien que confiaría en Cristo y ejercería fe y pondría su confianza en Él total y absoluta como Señor y Salvador. Entonces aquí la Biblia me dice que yo fui reconciliado con Dios en el momento que yo puse mi fe en Jesucristo, y dice que todo lo que yo hice en el pasado ahora es nuevo. Entonces mi reconciliación es después del bautismo o antes del bautismo. Pues aquí la Biblia me dice que es antes de ser bautizado. Yo ya me reconcilio con Dios, ¿no? Y estoy en paz con Dios, ya no estoy en guerra con Dios, ¿no? Porque esa es la reconciliación, ¿no? La reconciliación es estar en paz con Dios por medio de Cristo, ¿no? Bueno, eso es una pregunta que yo te quisiera hacer, Efraín. Por ejemplo, todos los textos que hemos visto acerca del renacimiento a través del bautismo, todos los textos que hemos visto a través que son de bautismo para perdón de los pecados, para salvación, ¿dónde los dejarías tú entonces si son la palabra del Señor, que te lo está diciendo, son mandamientos que el Señor está mandando? ¿Cómo lo tomarías entonces si dices que no son para salvación? Que tú ya eres salvo solamente por tu fe. El bautismo, ¿dónde quedó? Este bautismo del cual habla la Biblia, que te salva, pues te limpia de pecados. Ajá, lo que le mencionaba la clase pasada, ¿no? La vez pasada les dije que cuando Pedro les dice, bautícense cada uno, dice, arrepiéntanse y bautícense cada uno para el perdón de sus pecados, ¿no? Una mejor manera de poder entender eso es que
es el efecto de que ya han sido perdonados, ¿no? La vez pasada les comenté que hay que irnos al texto original para poder entender qué es lo que realmente la palabra de Dios nos está diciendo. Si nomás leemos por encima, realmente nos vamos a leer. Hay muchos textos que luego leemos, pero si no profundizamos en el asunto, en el tema, a veces podemos llevarnos a la finta, ¿no? Como ahorita leemos en Santiago, ¿no? Que fue justificado por sus obras. ¿Qué onda? Pero cuando vas al texto original está hablando de obras justas. Él ya estaba haciendo obras justas delante de Dios y nadie puede tener ese temor de Dios a menos que sea un creyente, ¿verdad? Menos que haya ejercido fe en Él, ¿no? Entonces, tú dices, no estoy aislando esos pasajes, no los estoy dejando así en la nube. No. Sí dice la Biblia que para perdón de los pecados, ¿no? Todo eso, ¿no? Pero esa era una manera, pero la iglesia primitiva lo practicaba de esa manera para que dieran evidencia de que realmente ellos estaban creyendo en lo que Jesús hizo por ellos. ¿En dónde lo dice? ¿Cómo? Ajá, ¿en dónde lo dice que era una evidencia? Pero la Biblia dice que andamos en buenas pero obras. ¿en dónde lo dice? ¿Qué era evidencia? Son los resultados, decía. Por eso tú lo estás diciendo, la Biblia lo dice, ¿en dónde lo dice? Por ejemplo, lo dice Mateo 3 cuando dice Juan, sean frutos dignos de arrepentimiento, ¿no? Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Está hablando de las pruebas, es el fruto de tu salvación. Entonces, lo que está diciendo es que Pedro les está convocando a estas personas que se bauticen, pero para dar esa demostración de que realmente ellos han creído de que Jesús ha perdonado sus pecados. Y algo bueno, así rápido, para la pregunta que precisamente se hacía acerca del tema, era qué pasa con aquellas personas que no son bautizadas. Lo dice en Santiago capítulo 4 versículo 17, dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. En 1 de Juan capítulo 2 versículo 4 dice, el que dice yo le conozco y no guardo sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Entonces lo encontramos a través de la escritura que nos dice que debemos de guardar tal y como dicen los mandamientos de la palabra de nuestro Dios. Entonces, si no le hacemos mentiroso a él, si no estamos ir yéndonos en contra de la voluntad de nuestro Dios, y algo que lo encontramos es claro, no como lo decía el hermano Juan, no es para darle tantas vueltas, sino te lo dice la escritura, lo dice a lo mejor de tal manera que podemos entenderlo claramente, que el bautismo es para salvación. Es algo que a lo mejor, porque si nos ponemos a lo mejor a entrar en controversia, pues a lo mejor vamos a estar una y otra vez, pero lo dice la escritura claramente. O sea, no, yo quise más aclarar los pasajes que tocaron, ¿no? Ajá. Porque no podemos ir al antetexto y el contexto, ¿no? El antetexto me está diciendo una cosa y después el otro me está mencionando otra, pero si tocamos solo un versículo, pero aislamos dice, todo texto fuera de su contexto, formula ¿qué? El pretexto, ¿no? Y yo no quiero formar, yo quiero realmente tocar lo que está diciendo después y después ya dar la explicación. ¿Por qué? Porque fui reconciliado con Cristo, y por eso hice esa pregunta. Mi reconciliación fue antes de creer en Cristo o después de bautizarme. Esa fue mi pregunta que yo hice, ¿no? Pero aquí la Biblia me dice, pues, a ver, bueno, hay muchos comentarios también en okay, nada más, por ejemplo, papá, la última, y ya para terminar con nuestro hermano Juan, y ya de esta manera, por ejemplo, pues los esperamos para la próxima semana. Estaremos, por supuesto, todavía definiendo, porque hay muchas cosas que hablar o mencionar. Por eso decíamos, es necesario estudiar este punto y sobre todas las cosas saber que, bueno, qué es lo que la escritura dice, qué es lo que practicaba la iglesia primitiva, independientemente de lo que nosotros pudiéramos mencionar o argumentar. Las prácticas son las que nos enseñan a través, por supuesto, de la palabra y a través de la historia, y la historia no la podemos negar. Tenemos que saber que pues lo que se sembró al principio pues da fruto también en este siglo. Entonces tenemos que saber que pues da resultados, y el fruto pues lo vemos a través de la iglesia perseverar hasta el fin, como dijo Cristo. Ya. No, hagas comentarios. No, nomás esto. Debemos también ver a Cornelio. Él hacía muchas cosas antes de recibir el bautismo. Y eran correctas. Pero ¿qué le faltaba? El bautismo. ¿Para qué? Para ser salvo. Bueno, al menos yo así lo entiendo de esa manera.
Ok, bueno, pues vamos a ver ya por último, porque se nos cortó con nuestro hermano Juan la conversación. No sé si ya esté ahorita en estos momentos, hermano Juan, conectado con nosotros. Creo que todavía no me necesita llamar, hermano, para escucharlo, porque no... Sí, mientras mandamos saludos en lo que nuestro hermano Juan llama, Juan, pues mandamos saludos, y la hermana dice que hay que hablar un poquito más fuerte, la hermana Marisol, porque si no nos escuchábamos muy bajo. Y bueno, pues nuestro hermano Alex la pasó platicando, y nuestra hermana Gis, excelente tema, el bautismo, indispensable para el perdón del pecado, se escucha muy bien, ya se ven, el bautismo que corresponde a esta hora nos salva, dice nuestro hermano José Castillo. Y bueno, pues también nuestra hermana Marisol dice buenas noches, ya estamos aquí, saludos, Dios les bendiga, dice nuestra hermana Alicia. Nuestra hermana Petra dice buenas noches mis hermanos, bienvenidos. Y bueno, pues me decía que todavía no nos veíamos. Y bueno, pues ahí están los comentarios de Ustream que tenemos. Y bueno, en el Facebook también tenemos otros poquitos comentarios. Voy a dar el comentario de nuestro hermano Armando. Nuestro hermano Armando Díaz dice buenas noches hermanos, mi comentario es: no somos salvos por la fe sola, ni por el oír solo, ni por el arrepentimiento, ni por el confesar solo, ni por el bautismo solo, ni por el invocar el nombre del Señor solo. Dice, más bien somos salvos por obedecer el Evangelio. El obedecer el Evangelio incluye todos estos pasos. Romanos 6, 3 y 4. Bendiciones. Aquí nuestra hermana Gis dice, pues definitivamente nadie puede salvarse sin haber sido bautizado, porque es un requisito establecido en la Biblia. Si alguien no se bautizó y creyó en el último momento, muy probablemente lo hizo por miedo al castigo y no por arrepentimiento genuino. Todos tenemos muchas oportunidades de seguir a Cristo, y si el Señor sabe que una persona se va a convertir, dice, Él entonces le dará el tiempo necesario para seguir vivo y cumplir con todo lo que está establecido en la Biblia. Hechos 2:38 dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Si no hay bautismo, no hay perdón de pecados, y donde hay pecados no habita el Espíritu Santo. Dice, ya, muy buenos comentarios. Ya me tengo que ir, dice, pero estuvo excelente el programa. Saludos y bendiciones a todos los hermanos. Y ya dice, me voy porque tengo trabajo en la iglesia, que descanse. Dios le bendiga. Pues a nuestra hermana ya no nos está viendo, pero que Dios la bendiga, y excelentes comentarios los que ha hecho. Y pues nada más déjame comentar el de la hermana Sol, que me dijo no se me vaya a pasar comentarlo. Vamos a decirle al hermano Juan que si nos puede marcar, que nos marque para que podamos estar. Me parece que ahí ya está marcando el hermano Juan. No, pues aquí no entraría. Dice, buenas noches hermanos, mi comentario es: ¿cómo es posible que hasta el día de hoy varios líderes religiosos desestimen un mandamiento de Cristo, menospreciando la palabra de Dios para mantener en alto su teología reformada, heredada del siglo XVI, a la luz de las Escrituras? El bautismo que Cristo mandó es totalmente distinto al practicado por las denominaciones modernas. Tenemos varios versículos y ejemplos aprobados en la Biblia, no hay más. Y pues ese es el comentario de nuestra hermana, excelente comentario. Igual pues nos apoyan bastante haciendo este tipo de comentarios, y pues es clara la palabra de nuestro Dios, es algo que debemos de tener en cuenta, ¿no? Y como dicen, pues guardar los mandamientos, ¿no? Si no, pues le hacemos mentiroso a Dios, ¿no? Le hacemos, o sea, como dice la Escritura, ¿no? Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces, pues gracias por sus comentarios, hermanos. Yo tengo otros comentarios de aquí. Dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado, es la palabra de Dios, dice nuestra hermana Petra. El bautismo es parte de aunque no me salva, lo que me salva es la obediencia, y el bautismo es una parte. Bueno, este era su comentario de nuestra hermana. Pues es un mandamiento, y de acuerdo a lo escrito dice, todo el que crea y sea bautizado será salvo, y el que sea, o sea que si no se bautiza de acuerdo a la Escritura, no puede
no le servirá el haber sido bautizado. Excelente tema, gracias hermanos. En 2 de Corintios dice, de manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas es, y la pregunta, ¿y cuándo está en Cristo la persona? ¿Y cuándo está en Cristo la persona? Claro que cuando se bautiza. 2 de Corintios 5:7. Bueno, pues aquí nuestro hermano Juan nos comenta igual que se acabó, imagino, el crédito o la llamada, entonces ya no se pudo comunicar con nosotros, y el tiempo también, porque él ahorita a esta hora pues está comenzando otro estudio. Entonces pues dice que gracias por a ver cómo me dijo, se acabaron los minutos, gracias por la oportunidad y estamos en contacto. Y pues le agradecemos, hermano, y ya no nos está escuchando. Que Dios le bendiga, hermano. Pues ahí están los comentarios. Sí, son todos los comentarios que tenemos. Ok, bueno, pues la pregunta de nuestro hermano fue esa, ¿verdad? Ahorita que la hizo nuestro hermano Efraín, fue precisamente cuando, digamos, él entra en comunión con Cristo, si no mal recuerdo. Hermano Efraín, si antes del bautismo o después del bautismo. ¿Sí? Sí, Bueno, okay. Pero más bien reconciliación. Pues reconciliación con Cristo. ¿Cuándo somos reconciliados con Dios? Es la pregunta, pero se quedó, digamos, en el aire lo que se mencionaba al principio, que era la pregunta si una persona muere, bueno, pues y aceptó a Jesucristo, ¿esta persona fue salva, sí o no? Bueno, pues hemos visto la polémica que trajo este estudio, tanto de una o de otra forma en el internet, a través de los comentarios que hicieron, tanto de una parte como de la otra. Nos hemos dado cuenta claramente que pues la cristiandad, en este caso en todo el mundo, pues podríamos decir que está dividido. Y lo que nuestro Señor Jesucristo siempre oró en Juan capítulo 17, precisamente oró por la unidad, ¿verdad? Para que todos sean uno, para que el mundo crea que tú me enviaste. Es necesario llegar a la unidad de la fe, al conocimiento del varón perfecto, a la estatura, como lo dice la Escritura, y la medida de nuestro Señor Jesucristo. Para esto, por supuesto, estos temas nos sirven para poder entrar en disensiones, diferentes formas de pensar, y de esa manera podemos llegar a ayudar tanto a los que están de allá para acá, como de aquí para allá, a seguir estudiando la palabra del Señor y seguir entendiendo, bueno, lo que Dios dice a través de su palabra. Y bueno, pues creemos firmemente, de acuerdo a lo que hemos estudiado, que si una persona, por ejemplo, pues acepta a Cristo en el hecho de muerte, bueno, tenemos que ver si esta persona pues tuvo la oportunidad de oír el Evangelio. Dios le mandó mensajeros, por supuesto, si oyó la palabra, creyó en esta palabra y no obedeció esta palabra. Igualmente el católico, por ejemplo, podría decir que únicamente con llevar los santos óleos a aquella persona que pudiera estar a punto de morir, y el simple hecho de darle los santos óleos, como ellos le mencionan, pues esta persona es llevada al cielo. No, un punto importante. O justificada, ¿no? Un punto importante, ¿no? Es salva siempre y cuando escucha el verdadero evangelio, ¿no? Porque hay unos que vienen y te predican, pues acepta a Cristo nada más, ¿no? Pero nunca le hablan de su pecado, nunca lo confrontan con la ley de Dios, no lo llevan a la ley de Dios, ¿no? Porque una de las preguntas que debemos de hacerle siempre a una persona es, ¿te consideras buena? ¿Te consideras buena persona? ¿No? Y la gente siempre dice, no, pues sí soy bueno. ¿Y por qué eres bueno? Pues porque pues no he matado a nadie, y empiezan a hacer, ¿no? Y cuando ya los ponemos delante de la ley de Dios es cuando ya inmediatamente ellos deben de sentirse culpables, ¿no? Y otra pregunta que también debemos de hacerle, ¿qué haces con tu culpa? ¿Qué es lo que haces con tu culpa? Porque ante los ojos de Dios, todos, ¿qué? Somos culpables, ¿no? Antes de venir a Cristo, éramos culpables, ¿no? Pero si no le predicamos el verdadero evangelio, si le hablamos de un evangelio light, de un evangelio diluido, de que Dios quiere, o sea, realmente Cristo no vino a morir en la cruz para hacerme exitoso, Cristo no vino a morir en la cruz para hacerme rico, Cristo no vino a la cruz para... Vino aquí a la tierra a morir en una cruz para llevarme al Padre y darme vida eterna, ¿no? Pero si solamente predicamos el evangelio a medias y presentamos un evangelio fácil y barato, sin arrepentimiento, sin nada de eso, entonces la gente que va a creer en un evangelio falso, ¿no? Y esa alma tal vez se condene, ¿no? Total, para siempre en el infierno. Pero cuando nosotros debemos, aún en su lecho de muerte, tenemos que hablarles el verdadero evangelio, no hay que ser tan compadecidos, ¿no? Si Dios no perdonó a su hijo, ¿cómo nosotros? ¿No? Tenemos que presentarles tal y como es el evangelio,
no porque esté convaleciente, Claro. ¿no? Su alma está de por medio, ¿no? Sí, y al final prácticamente Dios es el que va a tomar la última decisión, pero sí, por ejemplo, como dice la Escritura, todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba lo que haya hecho mientras estaba en este cuerpo, sea bueno o sea malo. Al final, Dios va a tener, pues en este caso, el castigo o la justificación, ¿verdad? Como decíamos, juicio justo. Así es. Y sobre todas las cosas tenemos que entender y aprender algo bien importante, porque aquí salen muchos comentarios. ¿Qué pasa con aquel que nació mudo y no puede confesar a Jesucristo como su Salvador? O sea, no puede aceptarlo, hablando de que si confesares con tu boca. Se hacían las preguntas muchas veces, ¿qué pasa con aquel? Bueno, pues hay casos extremos donde por supuesto la ley de Dios es el último que tiene. Si no puede hablar, pues tiene, digamos, las manos para comunicarse. Hay varios lenguajes que se pueden mencionar. Conoce su corazón Dios, ¿no? Así es. Mente. Entonces, definitivamente, este hombre, esta mujer también, dijimos, o va a ser juzgado por lo que hizo mientras estaba en este cuerpo. Como estaba en el cuerpo, hablando de incapacitado o XX, pues Dios, de todas maneras, estuviese en ese cuerpo, te voy a juzgar, sean buenas o sean malas. Eso es todo. ¿Sí? Y al final, bueno, pues nos da gusto, Efraín, que estés con nosotros. De verdad es un privilegio tenerte con nosotros, al igual nuestro hermano Juan Rodríguez, que estuvo también con nosotros, a cada uno de nuestros hermanos que hoy estuvieron presentes, y nos faltó Robert, ¿verdad?, que estuviera presente. Es un privilegio, y esto nos ayuda a todos los que estamos aquí, sin excepción, a seguir estudiando la palabra del Señor, y a, como dicen también nuestros hermanos, a perseverar, a escudriñar, examinar las Escrituras para ver si estas cosas son así. ¿Quién lo dice? Bueno, pues ahí está, Dios es el que lo dice a través de su palabra. Lo invitamos a usted que estudió con nosotros ahorita la palabra del Señor, a que si oyó la palabra y creyó en esta palabra, uno tiene que seguir el siguiente paso, que es arrepentirse. Y ese es el arrepentimiento sincero, de que usted necesita tener frutos dignos de arrepentimiento de aquí en adelante, tener un cambio de vida, un cambio de mente, y sobre todas las cosas empezar a estudiar la Biblia como lo dice la palabra, para poder saber acerca del Salvador. Si no hay una iglesia cerca, pues necesita acercarse precisamente a la iglesia del Señor. Recuerde, necesita, como lo mencionaba Efraín hace unos momentos, buscar el verdadero evangelio, porque hay muchos, como dice el apóstol Pablo, aunque sabemos que hay un solo evangelio, pero hay muchos que les gusta pervertir el evangelio de Jesucristo. Así que le invitamos a estudiar su Biblia y a invitar a estudiar su Biblia y a acompañarnos juntamente con nosotros. Si desea alguna información acerca de la iglesia, del lugar donde usted vive, el lugar donde usted radica, bueno, pues con gusto le daremos información. Dios le bendiga. Mi nombre es Abel Salinas González. El tema, usted lo sabe, es polémico, se queda muchas veces al final que usted tome realmente lo que Dios dice a través de su palabra, y que no piense más allá de lo que está escrito. ¿Sí? Examine las Escrituras, vea, estudie y aprenda juntamente como lo hacemos todos y cada uno de nosotros. No somos maestros de la ley, no somos maestros de las Escrituras, pero sí somos aquellos que quieren llegar a la salvación a través, por supuesto, de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso queremos perseverar hasta el final. Bueno, muchas gracias por habernos acompañado. Algo que quiero aclarar, no estoy negando el bautismo, no estoy negando que no tenemos que bautizarnos, pero el bautismo es un paso de obediencia hacia una identificación con lo que Cristo hizo. Yo hace rato lo comenté, pero no estoy negando el bautismo, no estoy diciendo que no se bauticen, no lo estoy, y es una orden, es un mandamiento, y solamente aquellos que son discípulos lo van a hacer. Entonces, muchas gracias por habernos acompañado. Dios les bendiga y bonita noche. Bueno, pues ahí está nuestro hermano Efraín. Yo en verdad lo felicito porque, bueno, pues no cualquiera se pone a exponer también su punto de vista, cuando sabemos que no estamos aquí cuatro, que estamos en un punto de vista diferente, en una opinión diferente de acuerdo a la palabra. Y bueno, pues te felicito, Efraín, porque como nos habían dicho, pues tienes conocimiento. Te animamos a que sigas estudiando también, y bueno, pues juntos compartiendo textos, compartiendo opiniones, para llegar a la palabra del Señor, a un mismo pensar, como dice la palabra. Y bueno, pues ustedes también, hermanos y amigos que nos acompañaron, es necesario que aprendamos estos temas,
para que nadie nos diga y nadie nos engañe, que salgamos y prediquemos la sana doctrina. Dios les bendiga y que pasen una excelente noche. Bueno, pues gracias por estarnos acompañando, hermanos. Ya dijeron prácticamente todo y les agradecemos por estarnos a lo mejor pues pasando del tiempo que a lo mejor debimos de tener, y gracias por todos los comentarios que hicieron llegar, y como siempre decimos, pues tratamos de hacer lo que la palabra de nuestro Dios nos dice, y por ello estamos aquí en estos momentos. Les agradecemos a todos el que nos estuvieran acompañando, y no se olviden de seguir orando por este ministerio. Gracias, Dios les bendiga y que tengan una excelente noche. Bueno, pues ahí está, ya, papá. Bueno, pues mi opinión es que también todo esto que está pasando no se trata de contradecirnos con nadie. Queremos que haya unidad como Cristo. Él oró por la unidad, y es lo que debemos hacer con todos aquellos. Están hablando de Cristo, pero que se mejore la situación, que no nos veamos como enemigos. El Señor les bendiga. Allá. Bueno, pues ahí está, hermanos, ya de verdad les agradecemos por estar con nosotros. Vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a pedir a nuestro Dios que Él sea el que nos guíe y por supuesto nos lleve siempre a su verdad. Oremos. Bendito Padre Celestial, morador del cielo, de todo lugar, le damos las gracias porque usted es bueno, bondadoso con nosotros, al permitirnos estar juntamente con nuestros hermanos aprendiendo de su palabra. Bendiga a cada uno de los que expusieron lo que usted nos menciona a través de su palabra. Ayúdanos, Señor, también a poder entenderla y a poder ponerla por obra. Si de alguna manera le hemos ofendido, le pedimos que tenga misericordia de nosotros y nos perdone. Ayude, Señor, a cada uno de nuestros hermanos y hermanas que estuvieron escuchando su mensaje, y les suplicamos, Padre Celestial, que hagan de acuerdo a lo que usted les manda. Les suplicamos el perdón de nuestras faltas y pecados, y todo esto lo pedimos, agradecemos en el bendito y dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Okay. Que Dios les bendiga.